Buenas, amigas y amigos. Hoy vamos a tratar de la nueva emergencia del patriotismo español. Un conjunto de circunstancias han hecho que en algunos territorios sometidos al Estado español esté floreciendo un patriotismo español de una naturaleza muy específica que debe ser interpretado. Curiosamente es un patriotismo contra, no afirma los elementos positivos de la cultura española, sino que más bien tiende a enfrentarse con Cataluña. Entonces, quiero señalar un conjunto de elementos de la cultura específicamente española que están en crisis muy grande, para invitar a estos patriotas, con los cuales tengo muchas diferencias, pero no todos son diferencias, a que se centren en sus asuntos, según el dicho de zapatero a tus zapatos. Entonces vamos a ver 5 elementos de la cultura española que están en una crisis gravísima y que deberían ser considerados para su recuperación. En primer lugar, la lengua española o castellana. En segundo lugar, la población y la natalidad. En tercer lugar, la incorporación a la Unión Europea, que como sabéis, la Unión Europea es un proyecto destructor de todos los pueblos de Europa para crear lo que ellos llaman los Estados Unidos de Europa o una nación europea. Una nación europea en la cual se disolvería y desaparecería la nación española y el resto de las naciones de Europa. En cuarto lugar está la liquidación de la cultura española, tanto de la erudita como de la popular. De ambas, la cultura erudita española es una parte de la cultura europea que se está desintegrando. Y en quinto lugar, la gran empresa multinacional, sea de matriz española o sea ajena, está negando obviamente la soberanía económica, que es una cuestión decisiva, porque no solamente existe la soberanía lingüística, la soberanía poblacional, la soberanía política y la soberanía cultural, también es necesario recuperar la soberanía económica. Por lo tanto, quienes dicen salir a la calle o cuelgan banderas en sus balcones en la defensa de la unidad de España, lo que yo pretendo exponer aquí, y espero hacerlo bien, es que lo que está verdaderamente en peligro no es la unidad de España, sino la existencia de España. La existencia de España está siendo cuestionada en sus elementos fundamentales por las nuevas formas de emergencia del capitalismo y de las alianzas de Estado del imperialismo europeo hegemonizado por Alemania. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso rápido de todo esto para invitar a todos estos patriotas a que se calmen un poco y entiendan que el objetivo de su patriotismo, si es sano y si es decente, no es atacar a los catalanes, sino recuperar los elementos de la cultura española que están en plena desintegración. En primer lugar, veamos la cuestión de la lengua. La cuestión de la lengua es dramática. Yo llevo tiempo señalando que el español o castellano no llegará como lengua, digamos, de uso normal a finales de este siglo. No llegará. Y si alguien lo pone en duda, me gustaría hacer un debate con él aportando los datos que tengo. Vamos a ver, tenemos que en la enseñanza, que es una cuestión fundamental, en Madrid, estoy hablando en Madrid, la mayoría de los colegios ya de la clase media y clase media baja y muchos de las clases populares solo imparten un tercio o menos de las asignaturas en castellano. Todo lo demás se hace en inglés. Esto es la vía hacia la sustitución lingüística y a la marginación del castellano a medio plazo. Medio plazo serían 2 generaciones, por lo tanto, digamos, 50 años. Así pues, aquellos que se preocupan mucho de cómo le va al castellano en Barcelona, les sugiero que se preocupen, qué es lo que deben hacer, de cómo le va al castellano en Madrid. En segundo lugar, dentro del proyecto estratégico brutal de la Unión Europea, el inglés macarrónico, que no es el inglés que habla el pueblo inglés, sino
una neolengua y una no lengua inventada por básicamente las burocracias y los aparatos de poder de la Unión Europea, está imponiéndose. Va a ser la lengua del nuevo Estado, del Estado de la Unión Europea, hegemonizado por Alemania, que astutamente no está imponiendo su lengua al alemán, sino esta neolengua, que no sirve para la comunicación, no sirve para el pensamiento profundo y no sirve nada más que para la emisión de órdenes. En tercer lugar, el inglés es hegemónico en la economía y en la tecnología. Esto no se puede negar. Los procesos económicos de la gran empresa multinacional son inevitablemente en inglés, porque esa empresa es desnacionalizada y está destruyendo a todas las naciones del mundo para crear una papilla culturada que solo sirva a los intereses de los grandes bloques de poder económicos y políticos. En cuarto lugar, tenemos que el inglés es la lengua del ocio, la lengua de la industria del ocio, de esa cosa horrible y espantosa que no solamente nos destruye en el sentido moral, sino que además aniquila a todas las lenguas menos ese inglés ni lengua. En quinto lugar, encontramos que el inglés ya está penetrando en muchos libros, en muchas revistas que ponen allí su resumen en inglés, y es curioso que en ciudades específicamente españolas, como es Valladolid, como es Madrid, etcétera, vamos allí y encontramos que muy deprisa los libros en inglés se están desplazando a los libros en español. ¿Esto no tiene significado para nuestros patriotas? Pues debería tenerlo, porque ¿a qué equivale esto? Que se está creando, digamos, una sapiencia, una sabiondez, un academicismo que también se está homogeneizando en una lengua que no es la nuestra, y que la debemos considerar ajena y hostil. Y en sexto lugar, el inglés ya es la lengua de uso principal dentro del ejército. Hay personas que creen que el ejército es la esencia de lo español. Pues entonces averiguad, por favor, que el inglés en las operaciones de combate y en maniobras, sobre todo en el arma de aviación, pero también en el arma de artillería, está siendo utilizado masivamente. Entonces, todo esto significa que el castellano está en desintegración. Lo he dicho varias veces y lo diré una vez más. Yo voy a combatir por mi lengua, no voy a permitir que destruya nuestra lengua. No quiero que nuestros hijos, o si no nuestros nietos, lean el Quijote en inglés. Atención, patriotas españoles, no permitáis que dentro de 40, 50 años el Quijote sea en inglés. Me horroriza pensar que el Lazarillo de Tormes tenga que ser traducido al inglés para que la gente lo entienda. Los procesos de sustitución étnica son graves, pero los procesos de sustitución lingüística lo son más. Así pues, atención al asunto. El segundo punto de la destrucción de la nación española es el problema de la población. No nacen niños, no nacen niñas. 2018 ha sido catastrófico en la demografía, en la natalidad. ¿Qué hacemos con esto? No podemos seguir chinchorreando a otros pueblos europeos cuando aquí realmente nos estamos destruyendo, autodestruyendo étnicamente. No podemos permitir que la gran empresa multinacional obligue a las mujeres a abortar. De los 110.000 abortos que se realizan, 80.000 son por imposición de los empresarios, por imposición de los capitalistas. No podemos permitir que la ideología de género genocida y destructiva esté impidiendo una vida sexual, heterosexual normal. Necesitamos al menos el doble de nacimientos para que étnicamente el pueblo español y el resto de los pueblos peninsulares tenga vialidad. Y el asunto no consiste tanto en oponerse a la migración, que también, aunque de una manera humana y razonable, sino más bien insistir en la demografía y en la natalidad. Esa es una batalla que tenemos que ganar. Por tanto, atención, patriotas, ahí hay un asunto que trabajar a fondo. En tercer lugar está la liquidación de nuestra cultura. ¿Qué queda de la cultura española? No queda nada, absolutamente nada. Pero nada de nada. La cultura popular está destruida hace mucho tiempo y la cultura erudita está mucho más. Por ejemplo, si yo os digo, ¿quién es don Francisco Martínez Marina? ¿Lo sabéis? ¿A qué no lo sabéis? ¿A que la mayoría de vosotros no habéis oído? Pues es el gran pensador del siglo XIX, el gran pensador de la teoría política.
Su libro Teoría de las Cortes o de las grandes juntas nacionales es fundamental. Es un librote gordo, en 3 tomos, yo lo leí hace años y no quiere decir que esté de acuerdo con él en todo, pero me parece que en los colegios se debería hacer una reseña de Martínez Marina, de don Francisco, de este hombre que escribe sus libros básicamente en la primera mitad del siglo XIX o alguno ya al final de su vida, y entonces choca con los absolutistas, choca con los liberales y choca con todo el mundo. Tiene también un libro muy interesante sobre análisis de la Edad Media que a mí me ha sido útil porque estudia la figura de Alfonso X el Sabio y la estudia de la forma correcta, criticando a Alfonso X, que fue un gran bellaco. Entonces vamos a ver si introducimos nuestra cultura y no vivimos de los refritos del anglosajón o de cosas incluso peores. Y de la cultura popular, ¿qué queda de la cultura popular? Yo que he trabajado tanto eso, que tengo varios de mis libros en la cultura popular, sobre los valores implícitos, sobre la moralidad, la axiología, la convivencialidad de nuestra cultura popular, de la gente normal, ¿qué queda de ellos? Casi se me saltan las lágrimas cuando pienso en eso. Por tanto, patriotas españoles, si lo sois honradamente, salvad vuestra cultura, que la están destruyendo delante de vuestras narices, que dentro de muy poquito no quedará nada. Yo no voy a aceptar nunca que dentro de 50 años los clásicos de nuestra cultura tengan que ser leídos, si es que los lee alguien, porque probablemente no los lea ya nadie en inglés. Y de la cultura de Occidente, la cultura occidental, romana, griega, cristiana, ¿qué queda? ¿Cuántas veces he invitado yo a la gente a que lea reflexivamente el Evangelio de San Juan o que lea Cicerón? O ahora yo que estoy muy interesado leyendo algunos clásicos griegos, pero sin embargo esto ya no se lee, ya solo se lee basura, la basura que fabrican los profesores, las notas, los apuntes, porque hemos sustituido los representantes fundamentales del pensamiento occidental por refritos de tercer y cuarto orden de profesores que no tienen ni idea de nada. ¿Por qué no se me permite hacer un debate con esos profesores para intentar orientar a la juventud hacia la recuperación de la cultura erudita? Pero sobre todo me interesa la cultura popular. Yo creo que la cultura popular, la sabiduría manifestada en los refranes, manifestada en el romancero, es más importante que la cultura de los sábelotodo. Pero bien, yo sigo leyendo, ahora estoy leyendo Aristóteles, no me gusta Aristóteles, pero lo leo de vez en cuando para mantenerme en activo, para que mi mente no se oxide. Luego está el proyecto de la Unión Europea. La Unión Europea es la destrucción de España y la destrucción de Cataluña, la destrucción de Euskal Herria, la destrucción de todos los pueblos. Es como un sumidero preparado por Alemania para que se salga de ahí el que, pues lo que va a surgir realmente es una Europa de subhumanos, una Europa completamente degradada con el fin de poder crear un nuevo imperialismo, un nuevo neocolonialismo europeo. Todas las culturas de los pueblos europeos, que son muchas y muy valiosas, todos los saberes, todas las lenguas están triturando en una especie de batidora horripilante de donde no queda nada. Europa no puede ser una sociedad de subhumanos. Tenemos una historia maravillosa, una historia grandiosa que tenemos que mantener, y no solamente mantener, sino que tenemos que adecuarla a las realidades del siglo XXI para que tenga gas por lo menos para 2, 3, 4 siglos más. Y eso no lo podemos hacer simplemente chinchando a alguien por ahí o poniéndonos al otro, sino tenemos que volver nuestra mirada hacia el interior de nosotros mismos como pueblos con cultura, con una cultura muy rica, y regenerarnos, reconstruirnos en todos los sentidos. Porque no basta solo con leer a los clásicos, claro que no, pero si es que nadie los lee, además, nadie los lee. A veces tengo la sensación que soy yo de las poquísimas personas que los leemos y los reflexionamos. Entonces el proyecto de la Unión Europea no puede ser aceptado frente a esa Europa de los estados, que en realidad es solo un estado, que es Alemania absorbiendo a todos estos, que es el mismo objetivo que tuvieron los nazis, absorber a toda Europa y convertirla en vasallos de Alemania. Frente a eso tenemos que crear la Europa de los pueblos libres, de los pueblos soberanos, pero soberanos en todos los terrenos, no solamente en el terreno político y cultural, también en el terreno económico. Y eso exige destruir el gran capitalismo monopolista, el gran capitalismo de las multinacionales. Eso no puede mantenerse, también porque es súper ineficiente y porque niega nuestra
cultura, porque nos convierte simplemente en una sucursal de no se sabe qué lugares, en no se sabe qué sitio del mundo. Entonces ahí donde tenemos una tarea enorme y digamos no a la Unión Europea rotundamente, no estos jueguecitos que hacen algunos, es decir, bueno, en realidad no, pero sí, sí, pero no, no a la Unión Europea, por una Europa de los pueblos. Pero para eso tenemos que estar todos los pueblos juntos y unidos en condiciones de igualdad. Quizá esto os dé un disgusto, pero efectivamente los catalanes tienen derecho a la autodeterminación, porque eso es un elemento decisivo, porque ahora de lo que se trata no es ni mucho menos de la unidad de España, esa cosa que os han metido en la cabeza, se trata básicamente de la supervivencia de España como un pueblo europeo, al lado del catalán, al lado del vasco, al lado del gallego, al lado de tantos. Y ahora esa supervivencia necesitamos estar todos unidos, hacer piña. Los 50 o 60 pueblos europeos, por favor, no los confundáis con estados, los estados son distintos. Yo me refiero a los pueblos y tenemos que hacer ahí piña y estar todos unidos, porque si no a todos nos destruirán y nos convertirán en cosa del pasado. Entonces luego está la gran empresa multinacional de la que ya he dicho algo. No podemos permitir que nuestra soberanía económica sea negada por unos vampiros de la economía, por estos monstruos, por estas moles que realmente son de una ineficiencia aterradora, que han negado y han destruido el libre mercado. Pero ¿quién puede decir que hay libre mercado hoy en Europa cuando esta gente monopolista imponen sus precios, las condiciones de trabajo? Bien, vamos allá, libre mercado de verdad. Pero para eso hay que hacer dos cosas. Primero, negar rotundamente a las empresas que están en relación con el Estado, porque el Estado no es el mercado, el Estado es el antimercado. En segundo lugar, expropiar a aquellas empresas que funcionan de acuerdo a criterios monopolistas, que son todas las grandes, todas, tanto las empresas productivas como las empresas bancarias, de servicios comerciales, etc. Todo esto hay que crear una nueva economía comunal, autogestionada, que esté en manos de los pueblos europeos, cada uno en la parte que le corresponda, de acuerdo a los ideales de justicia. Así pues, tenemos que tener un proyecto para que Europa vuelva a ser otra vez una cosa grande, una cosa importante, pero no porque conquiste pueblos y que haga violencia contra otros pueblos, no, sino porque sea grande por su cultura, por la calidad de sus personas, por la grandeza de sus instituciones políticas y por la magnificencia de sus aportaciones al acervo de la cultura mundial. ¿Me vais a permitir que diga algo? Me avergüenza ver que todavía hay gente que reivindica el imperio español. No tenemos que ser ni agresores ni agredidos, ni destructores de otras culturas ni destruidos. Tenemos que operar en líneas interiores. Esto es Europa y aquí estamos bien. Esta es nuestra tierra. No tenemos por qué invadir a nadie, ni avanzar en ninguna dirección, ni dañar a nadie. Europa tiene que vivir para sí misma, en el sentido de aportar lo mejor de lo que tiene al conjunto de los pueblos del mundo. Tiene que regenerarse y tiene que reconstruirse. Y entonces eso es la tarea de nuestro tiempo. Respecto a la naturaleza histórica de la nación española, os explicaré. A mí la historia me encanta, pero vamos a ver. La nación europea surge con la Constitución de Cádiz. Antes no existía, porque lo que había era una masa enorme de reinos, principados y señoríos que solo tenían en común la institución de la corona, la institución del rey. Por eso se decía la corona de Castilla. Entonces a la corona de Castilla se iban añadiendo una larga lista de territorios. Pero cada uno de estos territorios tenía sus propias leyes, su propio sistema fiscal, a menudo su propia lengua, su propia cultura. Eran territorios con un grado de autonomía altísimo. Entre unos y otros había aduanas y esto era así. O sea, realmente lo único que tenían en común era la institución de la corona y el rey. Entonces, cuando se hace la Constitución de 1812, se intenta dar a todo esto un significado unificado, estableciendo que solo va a haber una ley, que es la Constitución, y todo lo que se iba a derivar de ella en el terreno legislativo. Pero la cosa es tan grotesca que si miráis el artículo 10 de la Constitución, veis que allí todavía se dice
que los españoles de los dos hemisferios son, pues desde los que son de Albacete, por ejemplo, y luego diré por qué cito Albacete, hasta los que son de Filipinas. Esto era una absoluta majadería, ¿no? Que era simplemente convertir las colonias en parte de las Españas, lo que llaman las Españas. Era algo inviable y ya la Constitución de 1837 lo elimina porque en el proceso de 1812 a 1837 la mayoría de esos territorios habían desaparecido. Ya más razonablemente se habla de los territorios de ultramar y no de las Españas. Todavía hay gente que piensa que España se construye por los reyes católicos. Bueno, este asunto significa algo increíblemente de incultura, ¿no? Daros cuenta que lo único que hacen los reyes católicos es establecer una unión dinástica de los territorios de la corona de Castilla con los territorios de la corona de Aragón, y nada más. Aragón sigue con sus leyes, Castilla con las suyas. Los territorios de la corona de Aragón incluían una parte de lo que hoy pertenecen a Italia. Los territorios de la corona de Castilla tenían por ahí también territorios en el norte de Europa. En fin, era toda una cosa muy abigarrada. Y después de la unión dinástica, pues se continúa con sus leyes, con sus normativas, con sus cosas, con sus fronteras. Y entonces no se puede hablar de la nación española en ese momento. Esto es aberrante. Que Franco tuviera esta particular devoción por los reyes católicos lo entiendo, porque os contaré algo. Mira, la reina Isabel fue reina después de organizar una guerra civil en Castilla, cuando ella no era la heredera legítima, ella solo era una usurpadora y una tirana. ¿Y qué podemos decir de Fernando el Católico? Pues Fernando el Católico fue el que sirvió de modelo a Maquiavelo. ¿Vosotros queréis reivindicar como base de la nación española a un personaje que entusiasmaba a Maquiavelo? Entonces, eso significa que estáis construyendo una nación sin moralidad. Y necesitamos de la moralidad. Y además, estos sujetos, Isabel, Fernando y Fernando Isabel, eran unos desalmados y unos tiranos y unos asesinos. Os contaré una pequeña historia. Hay un pueblo en Albacete que se llama Chinchilla de Montaragón. Entonces, los reyes católicos, cuando fueron allí a jurar los fueros de Chinchilla, claro, fue como rey consorte, y entonces, como ellos estaban totalmente en contra de las libertades municipales, que son las verdaderas libertades y la esencia de nuestra historia y de nuestra cultura, y no los aparatos estatales monstruosos y totalitarios, les hizo un feo horrible a los vecinos y las vecinas de Chinchilla de Montaragón, que fue cuando llegó el momento de jurar los fueros, las leyes y las libertades de esa población de La Mancha. Entonces lo hizo mal, despreciativamente, delante de todo el pueblo, y colocó la mano como no debía. Es decir, en vez de poner la mano sobre los fueros boca abajo, la puso boca arriba en un gesto de desprecio. Ahí se manifestaba lo tirano y lo intolerante que era este sujeto. Pero no quedéis las cosas. Como el concejo de Chinchilla siguió combatiendo por sus libertades, los reyes católicos pidieron por favor que enviaran a un portavoz a Alcalá de Henares. ¿Y qué hicieron los reyes católicos? Le mandaron matar y le hicieron desaparecer. Esto está rigurosamente estudiado por algunos historiadores, y eso hicieron con muchísima gente. La creación del Estado moderno se hizo a base de sangre, a base de sufrimiento y a base de matanzas, como este caso. Mataban y hacían desaparecer. ¿Queréis que unos asesinos como estos sean la base de la nación española? Por favor, reflexionad. Lo mismo encontramos en el siglo XIX. Las teorías que salen y los textos jurídicos de las Cortes de Cádiz fueron cordialmente rechazados por el 90% de la población de todos los territorios de la península ibérica e islas adyacentes. Y entonces solo tenían una base, que era el ejército. Y el ejército tuvo que estar librando guerras y haciendo matanzas durante todo el siglo XIX para imponer la nación española, y no lo logró. De hecho, la nación española ha sido una nación fallida. Y eso la diferencia de la nación francesa, porque la resistencia popular siempre ha sido muy fuerte. No digáis luego que si eran los carlistas, que si eran los republicanos, que si eran estos, los otros. Todo el pueblo se opuso a aquello, porque el pueblo sabía muy bien que solo había una época gloriosa
que era la época de las libertades municipales, del concejo abierto, de los bienes comunales, y como todo eso fue abolido artera y vilmente por la Constitución de 1812, entonces resultó que la gente lo combatió. Unas veces poniéndose la etiqueta, que tampoco se lo creía en las bases, de carlistas, y otra vez poniéndose la etiqueta de republicanos o de anarquistas o de lo que viniera al cuento, pero siempre había una idea: volver a una economía popular, volver a un autogobierno, recuperar el comunal y vivir de la manera como se había vivido. Y eso fue así hasta la Guerra Civil. ¿Quién destruyó la cultura popular española y las formas de vida propias de los pueblos de la península ibérica, españoles y no españoles? Franco. Franco lo hizo. Franco. Él es antiespañol por excelencia. Él y su reino fueron totalmente antiespañoles porque se basaron en una teoría que era completamente ajena a nuestra cultura, que era la del fascismo. Ahí tenéis a José Antonio Primo de Rivera, que era un señorito, el marqués de Estella, que el que hizo copiar algo ajeno a nuestra cultura, que era el fascismo mussoliniano. Y también le echó unas gotitas de nacionalsocialismo alemán, y ese cóctel aquí fue rechazado. Cuando las elecciones del Frente Popular de 16 de febrero de 1936, Falange Española consigue 0 diputados, 0, porque aquello era intolerable, porque la Falange y todos los fascismos negaban lo que es la esencia de la cultura española, que es la idea de la libertad del individuo, la libertad de los pueblos, la libertad de la cultura. Y entonces no consiguieron nada, y ese fallo fue más cultural que político. Luego vino la guerra, Franco se empeñó a fondo, los fascistas de izquierda republicanos también se empeñaron a fondo, entre unos y otros hicieron el bocadillo a nuestras gentes y entonces la destrozaron. Luego vinieron los 40 años de franquismo, que barrieron, que trituraron la cultura. Nuestra cultura fue destruida por el franquismo de la misma manera que fue destruida por luego el parlamentarismo, el régimen actual, sobre todo por la izquierda en el poder, por el PSOE, que siempre ha sido un partido ajeno a la cultura, a lo mejor de las tradiciones populares españolas. Entonces, llegados aquí, en este momento, tenemos que reconstruir todo esto. Y entonces, si verdaderamente sois patriotas españoles, pues ánimo a la tarea. Y si no lo sois, pues lo haremos nosotros. Pero eso exige la revolución. Exige una revolución popular, una revolución comunal, una revolución de la libertad. Ya no hay medias tintas. Y el patriotismo ya es anacrónico. La nación española surgió más o menos porque la gente no la aceptó nunca en 1812 y va a desaparecer ahora. Y entonces ahora tenemos que poner rumbo hacia otra forma de organización política, que va a ser una Europa de pueblos libres y soberanos en todos los sentidos, con recuperación de todas las lenguas, de todas las culturas, incluyendo en todo el proyecto la soberanía económica, eliminando la gran empresa multinacional. Ni opresores ni oprimidos, ni imperialistas, ni sometidos. Hasta luego.